Bienvenidos hermanos a esta clase de Escuela Dominical. Soy el hermano Martín Romero, maestro de la Escuela Dominical de la Rueda Mollendo. El día de hoy, de acuerdo al programa Ven, Sígueme, vamos a tocar el, el libro de Alma, el del capítulo 13 al versículo 16. El tema de la clase del día de hoy es entrar en el reposo del Señor. Bien, nos vamos a ubicar un poco en el contexto cronológico. El pueblo de Amonía era un lugar donde pues había dos personas bastante conocidas. En el caso de Amulek, Amulek era una persona que por su posición económica tenía muchos bienes, bastantes amigos, personas conocidas. Y Sesrón era otra persona que, de acuerdo a las escrituras, él era un abogado bastante prominente, bastante conocido, bastante docto en su trabajo. Pero para esto llega Alma, y llega Alma en ese momento a enseñar una doctrina que para nosotros es bastante importante y la vamos a conocer el día de hoy. Hoy día vamos a tratar estos puntos. En el capítulo 1 de Alma, del versículo 1 al versículo 19, Alma enseña algo que es sumamente importante y lo vamos a ver. Primeramente, si ustedes pueden leer en Alma, del versículo 1 al versículo 3 rápidamente, vamos a ver en esos versículos algo que definitivamente nos va a enseñar. Va a hablar exclusivamente sobre el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? Miren, entre los puntos que él habla, solamente voy a tocarles dos partes, dos nada más, porque definitivamente el sacerdocio habla muchas cosas. Uno de ellos dice que el sacerdocio también se le denomina el orden del Hijo de Dios. Esto ustedes lo pueden confirmar si leen Doctrinas y Convenios, la sección 107 del versículo 1 al versículo 4. Hermanos, cuando nosotros sabemos que es el sacerdocio, es de acuerdo al orden del Hijo de Dios, sabemos que es un sacerdocio santo. Y cuando alguien nos da algo santo, es algo para que nosotros lo cuidemos. Debemos tratarlo con respeto a nuestro sacerdocio y honrarlo, el sacerdocio. Después también otro de los puntos que nos da es que Dios ordena sacerdotes para ayudar al pueblo a esperar a su Hijo para obtener la redención. Hermanos, ¿qué significa que Dios da el sacerdocio para ayudar a los demás, a sus hijos? Eso significa que nosotros, como poseedores de sacerdocio, tenemos que aplicar ese sacerdocio, tenemos que ejercer el sacerdocio. ¿Por medio de qué nosotros ejercemos el sacerdocio? Mediante las ordenanzas. En particular, para mí hay una escritura que me gusta bastante, que está en Doctrinas y Convenios, la sección 19, versículo 20. Ahí habla de que nosotros, el sacerdocio, si nosotros queremos ver el poder del Señor, tenemos que realizar ordenanzas, porque por medio de las ordenanzas se manifiesta el poder del Señor. Bien, ahora, continuando con esta primera parte, en el pueblo de Amonía particularmente había algo. Muchas de las enseñanzas de Neor estaban latentes en el pueblo. Sabemos que Neor fue una persona que estaba en contra de la doctrina de Jesucristo. Entonces, había la particularidad de que muchos se habían llenado de esta doctrina. Y Alma, con su discurso que él da, él cambia un poco esta ideología que tenía. Yo les he traído, este es un cuadro comparativo de lo que significa el sacerdocio según el orden de Dios y el orden de Neor. Esto lo he sacado de internet, por si acaso no es creación mía, pero me pareció bastante interesante para que ustedes puedan ver qué es lo que hace el sacerdocio. El sacerdocio del Señor enseña la verdad, repudia el pecado, tiene gran fe y bendice a todos. Muy por el contrario de las cosas que hace
el sacerdocio, o sea, no el sacerdocio, no era el sacerdocio, era la ideología que tenía Alma, o el Señor, ¿listo? Que era, se dedicaba más a combinaciones secretas, buscaba popularidad, justifica el pecado, incita a hacer lo malo, enseña mentiras, o lo que nosotros también conocemos como medias verdades. Ahora, si ustedes ven una comparación, vemos que el sacerdocio de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, es el que nos conlleva a algo bueno y a poder ayudar a los demás. ¿Listo? Ya hemos entendido esto. Ahora vamos a ver a Alma, el capítulo 13, el versículo 16. Podamos leer este. Vamos a leer esto. Dice, y en estas ordenanzas se conferían según esta manera para que por medio del pueblo esperara anhelosamente al Hijo de Dios, ya que era un símbolo de su orden, es decir, era su orden, y esto para esperar no solamente de él la remisión de sus pecados a fin de entrar en el reposo del Señor. La palabra reposo del Señor en las Escrituras lo toca varias veces, y cuando en las Escrituras tocan varias veces un tema es porque hay que darle un significado muy especial, entrar en el reposo del Señor. ¿Qué es el reposo del Señor? Miren, cuando nosotros hablamos de reposo, por lo general hablamos de ¿qué? De dormir, después de haber caminado, haber hecho algunos ejercicios, bueno, el descanso que se da, ¿no? Eso mayormente hablamos, ¿no? Vamos a reposar, vamos a tomar una siesta. Pero cuando el Señor habla de su reposo, es algo muy diferente. Entrar en el reposo del Señor, ¿qué significa? De que el Señor nos va a santificar por medio del Espíritu. Va a blanquear nuestros vestidos. Nosotros vamos a poder ver el pecado con repugnancia. Si ustedes leen esto, está en los versículos de Alma, el que hemos leído el 16, y está en el versículo 29 también habla de esto, de entrar en el reposo del Señor, ese cambio que va a ocurrir en nosotros, y podremos reposar de todas las aflicciones que tenemos y podemos vivir con nuestro Padre Celestial, porque en realidad el reposo del Señor es ese, ¿no? Ahora, en Alma 14 también nos habla de que hay veces que Dios permite que los justos padezcan. Miren, en Alma 14, en el versículo 9 del al 11, ahí acontece algo que, bueno, les voy a leer. ¿Qué sucede? Después de que Alma predicó en el pueblo de Amanea, el pueblo se incitó, se ofuscó, se molestó, y fue y trajo a las personas que creyeron, a sus familiares, y los empezaron a torturar, y permitieron que inclusive los amarraron y empezaron a quemarlos vivos. Y a Alma y a Molech los trajeron para que ellos pudieran mirar y horrorizarse con esto. Entonces ocurre algo que está en las Escrituras, que se las voy a leer. Dice, y ocurrió que tomaron a Alma y a Molech y los llevaron al lugar del martirio, para que presenciaran la destrucción de los que eran consumidos por el fuego. Y cuando Molech vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la guerra, se condolió también, dijo Alma. ¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos nuestras manos y ejerzamos el poder que Dios nos está en nosotros, y salvémoslos de las llamas. Mas le dijo Alma, el espíritu me impide extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismos en la gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíen sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra. Sí, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Recuerdo, hace algún tiempo, no sé, teníamos unos manuales
de los presidentes de la iglesia, que los tratábamos en las clases de sacerdocio y sociedad de socorro. Hay especialmente, yo tuve la oportunidad de dar una clase de un mensaje del presidente Spencer W. Kimball. El presidente de Spencer W. Kimball, en las enseñanzas, el título de la lección era Tragedia o Destino. ¿Qué cosa habla de ahí? Hay una parte especialmente donde que se lee, dice, ¿habría podido el Señor evitar tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente, tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente, manejar todos los aviones, autos, alimentarnos, protegernos, evitarnos el trabajo, el esfuerzo, la enfermedad, ¿sí? E incluso la muerte, si lo quisiera. Pero no lo hará. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente en esta tierra nosotros hemos venido para ser probados, para ser perfeccionados, para que nosotros podamos fortalecernos. Si el Señor no los hiciera todo, bueno, entonces no tendríamos que estar aquí. Pero particularmente, ¿por qué permite a veces esas cosas? Miren, recuerdo que en esta lección también, y en algunas oportunidades de repente a ustedes les ha pasado, dirían, me gustaría estar en la época de Jesucristo. Yo no permitiría que a él lo ofetearan, ni lo escupieran, ni siquiera que lo mataran. Yo con mi vida lucharía, y muchos, si nosotros estuviéramos ahí, haríamos un montón. Pero, ¿qué hubiese sucedido si hubiese pasado eso? Pedro lo intentó, Pedro sacó su espada y también quiso ir, pero ¿qué hizo el Señor? Le dijo que no, porque eso tenía que ocurrir, porque si no hubiese pasado eso, no hubiese habido expiación, no hubiese habido redención, no hubiésemos podido entrar en el reposo del Señor. El Señor permite muchas veces que nos suceda cosas para que queden escritas así. Y a veces, en muchos casos, hay personas que inclusive dicen de que, bueno, pues yo cumplo con los mandamientos, cumplo con todas estas cosas, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hay este dolor? ¿Por qué hay bastantes muertos en este tiempo que estamos en cuarentena? ¿Por qué permite el Señor esto? ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser así, hermanos. Tenemos que entender por qué y saber que los caminos del Señor a veces no los entendemos, pero en su debido momento los vamos a entender. Bien, hermanos, espero que esté entendido esta parte. Bien. Ahora, la última parte de esta lección es la que se encuentra en Alma 15, versículos 16 y 18, que dice: el discipulado requiere sacrificio. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos nosotros a abandonar para continuar en el camino del Señor? El versículo 16, el capítulo 15, versículo 16, dice así: y sucedió que Alma y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos, y también por su padre y sus parientes. Es interesante, pongamos, tener esta parte. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en particular me ha ocurrido esto, de que a veces cuando nosotros nos bautizamos en la iglesia, hay personas que por lo general no están de acuerdo. Siempre cuando uno se bautiza, siempre hay un antes y un después. Después de nuestro bautismo ocurren que familiares, en algunos casos amigos, están en contra de esa decisión que hemos tomado. Muchos de nosotros hemos perdido esto. En el caso de Amulek, había perdido sus bienes que tenía. Yo les dije al comienzo que Amulek era una persona pudiente, que tenía una situación económica muy buena. Recordemos, pongamos a Leí tuvo que abandonar todo su oro, su plata, dice, cuando salía de Jerusalén por las cosas del Señor. Pero en esta oportunidad
que el Señor nos da una promesa si nosotros continuamos con ese camino. Quiero que ustedes vean este video. Este video lo he tomado es un discurso de un apóstol. Quiero que ustedes lo vean y cuando terminen podamos analizarlo, algunas cosas interesantes de esto, ¿no? Por favor. When I was young, Cuando era joven, I loved playing sports. me encantaba practicar I have deportes many memories, y tengo lindos recuerdos de aquellos días, but not all of them were pero no pleasant. todos son agradables. I remember one day, Un día recuerdo que mi equipo de fútbol americano perdió un partido difícil. came home feeling discouraged. Recuerdo que llegué a casa My mom was desanimado. there. Allí estaba mi mamá y escuchó mi triste relato. She taught her children to Ella enseñaba a sus hijos a confiar en sí mismos y el uno en el otro, a no culpar a otros por sus infortunios y a poner su mejor esfuerzo en todo lo que hicieran. Cuando nos caíamos, esperaba que nos levantáramos y que siguiéramos adelante. Así que no me sorprendió en absoluto el consejo que me dio. Lo he recordado toda la vida. Joseph me dijo, venga lo que venga, disfrútalo. He reflexionado a menudo en ese consejo. Tal vez lo que quiso decir es que todos tenemos altibajos y ocasiones en que parece que los pájaros no cantan y las campanas no repican. Sin embargo, a pesar del desánimo y la adversidad, los que son más felices parecen saber cómo aprender de los tiempos difíciles y como resultado llegan a ser más fuertes, sabios y felices. Quizá haya quienes piensen que las autoridades generales raras veces experimentan dolor, sufrimiento o angustia. Si tan solo fuera verdad. Aunque todo hombre y mujer que está en este estado hoy ha experimentado una gran medida de gozo, cada uno también ha bebido profundamente de la amarga copa de la desilusión, del dolor y de la pérdida. En su sabiduría, el Señor no protege a nadie del dolor ni de la tristeza. En lo personal, el Señor ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendiciones sobre mí y mi familia más allá de mi capacidad de expresión. Sin embargo, al igual que todos, he tenido momentos en la vida en que me parecía imposible soportar el dolor de mi corazón. En esos momentos pienso en aquellos días de mi juventud, cuando los pesares más grandes eran perder un partido de fútbol americano. Qué poco sabía yo de lo que me esperaba en años posteriores. Pero cada vez que pasaba por temporadas de tristeza y dolor, recordaba a menudo las palabras de mi madre: venga lo que venga, disfrútalo. ¿Cómo podemos disfrutar de los días llenos de pesar? No podemos, por lo menos no en ese momento. No creo que mi madre estuviese sugiriendo que suprimiéramos el desaliento, ni negáramos la realidad del dolor. No creo que sugiriese que extinguiéramos las verdades desagradables bajo una capa de felicidad fingida. Pero sí creo que la forma en que reaccionamos ante la adversidad es un factor importante respecto a cuán felices y exitosos seamos en la vida. Si enfrentamos la adversidad sabiamente, los momentos más difíciles pueden ser los de mayor crecimiento, que a su vez pueden darnos momentos de gran felicidad. Con el correr de los años he aprendido algunas cosas que me han ayudado en momentos de pruebas y adversidades y me gustaría compartirlas con ustedes. Lo primero es aprender a reír. ¿Alguna vez han visto a un conductor enojado que, cuando alguien comete un error, reacciona como si esa persona hubiera insultado su honor, su familia, su perro y sus antepasados, remontándose hasta Adán? ¿O han tenido un encuentro con la puerta de un gabinete que se dejó abierta en el momento y lugar precisos, la cual ha sido maldecida, condenada y maltratada por la víctima con la cabeza dolorida? Hay un antídoto para momentos así. Hay que aprender a reír. Recuerdo subir a mis hijos a una camioneta y manejar hasta Los Ángeles. Había por lo menos 9 personas en el vehículo e invariablemente nos perdíamos. En lugar de enojarnos, nos reíamos. Cada vez que dábamos una vuelta equivocada, nos reíamos más fuerte. Perdernos no era raro para nosotros.
Una vez, cuando íbamos a Cedar City, en el sur de Utah, dimos una vuelta equivocada y no nos dimos cuenta sino hasta 2 horas después, cuando vimos el cartel que decía "Bienvenidos a Nevada". No nos enojamos, nos reímos. Y como resultado, raras veces había enojo y resentimiento. Nuestra risa creaba recuerdos gratos para nosotros. Recuerdo la vez que nuestra hija iba a salir en una cita a ciegas. Estaba vestida y esperando que llegara el joven cuando sonó el timbre de la puerta. Entró un hombre que parecía ser un poco mayor, pero ella trató de ser cortés. Nos lo presentó a mi esposa y a mí y a sus hermanos. Se puso el abrigo y salió por la puerta. La observamos mientras se subía al auto, pero el coche no avanzó. En un momento, mi hija se bajó y, sonrojada, entró corriendo a la casa. El hombre que ella pensaba que venía por ella, en realidad venía a recoger a otra de nuestras hijas que había aceptado cuidar los hijos de él y su esposa. Todos nos reímos bastante de eso. De hecho, no podíamos dejar de reír. Más tarde, cuando se presentó el que sí venía por ella, no pude salir a recibirlo porque todavía me encontraba en la cocina riéndome. Ahora comprendo que nuestra hija podría haberse sentido humillada y avergonzada, pero se rió con nosotros y como resultado, seguimos riéndonos de esa situación hasta ahora. La próxima vez que se sientan tentados a quejarse, más bien intenten reírse, y así alegrarán su vida y harán más agradable la vida de todos los que los rodean. Lo segundo que podemos hacer es buscar lo que es eterno. Cuando pasen adversidad, quizás se sientan solos y nieguen con la cabeza y se pregunten, ¿por qué a mí? Con el tiempo, la flecha de la rueda del pesar nos señala a cada uno de nosotros. En un momento u otro, todos debemos sentir pesar. Nadie está exento. Me encantan las Escrituras porque nos dan ejemplos de hombres y mujeres grandes y nobles, como Abraham, Sara, Enoc, Moisés, José, Emma y Brigham. Cada uno de ellos tuvo adversidad y pesar que probó, fortaleció y refinó su carácter. El aprender a enfrentar los momentos de desilusión, sufrimiento y pesar es parte de nuestra capacitación sobre la marcha. Esas experiencias, aunque por lo general son difíciles de soportar en el momento, son precisamente el tipo de experiencias que expanden nuestra comprensión, edifican nuestro carácter y aumentan nuestra compasión por otros. Debido a que Jesucristo sufrió intensamente, Él comprende nuestro sufrimiento y dolor. Experimentamos situaciones difíciles para que también tengamos mayor compasión y comprensión hacia los demás. Recuerden las palabras sublimes del Salvador al profeta José Smith cuando éste sufría con sus compañeros en la agobiante oscuridad de la cárcel de Liberty. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Con esa perspectiva eterna, esas palabras consolaron a José y pueden consolarnos a nosotros. A veces, los momentos que parecen abrumarnos de sufrimiento son los que, al fin y al cabo, nos permiten triunfar. Lo tercero que podemos hacer es comprender el principio de la compensación. El Señor compensa a los fieles por toda pérdida. Lo que les sea quitado a los que amen al Señor, les será añadido según la manera de Él. Aunque quizá no llegue en el momento que queramos, los fieles sabrán que toda lágrima derramada hoy será compensada en su momento 100 veces con lágrimas de regocijo y gratitud. Una de las bendiciones del Evangelio es el conocimiento de que cuando la cortina de la muerte indique el final de la vida terrenal, la vida continuará del otro lado del velo. Y allí tendremos oportunidades nuevas. Ni siquiera la muerte puede quitarnos las bendiciones eternas prometidas por nuestro amoroso Padre Celestial. Ya que el Padre Celestial es misericordioso, prevalece el principio de la compensación.
Lo he visto en mi propia vida. Mi nieto Joseph tiene autismo. Ha sido muy doloroso para sus padres aceptar las repercusiones de esa aflicción. Sabían que Joseph quizá nunca fuera como otros niños. Entendían lo que eso significaba, no solo para Joseph, sino también para la familia. Pero qué gran gozo ha sido el pequeño Joseph para nosotros. A los niños autistas a veces se les dificulta demostrar emoción, pero cada vez que estoy con él, Joseph me da un gran abrazo. Aunque ha habido desafíos, él ha llenado nuestra vida de gozo. Sus padres lo han motivado a participar en deportes. Cuando primero comenzó a jugar al béisbol, lo pusieron en los jardines, pero creo que no entendía que debía correr tras la pelota. Él se ideó una forma mucho más eficiente de jugar. Cuando bateaban una pelota hacia él, Joseph la miraba pasar, luego se sacaba otra pelota del bolsillo y se la tiraba al lanzador. Cualquier reserva que haya tenido la familia en cuanto a la crianza de Joseph, cualquier sacrificio que haya hecho, se ha compensado 10 veces o más. Por causa de ese espíritu escogido, sus padres han aprendido mucho acerca de los niños discapacitados. Han sido testigos de primera mano de la generosidad y la compasión de familiares, vecinos y amigos. Se han regocijado juntos con el progreso de Joseph y se han maravillado por su bondad. La cuarta cosa que podemos hacer es confiar en nuestro Padre Celestial y en su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo es nuestro compañero, ayudante y defensor. Él quiere que seamos felices y tengamos éxito. Si hacemos nuestra parte, Él hará la suya. Él, que descendió debajo de todas las cosas, nos ayudará, nos consolará y nos sostendrá. Nos fortalecerá en nuestra debilidad y en nuestra angustia. Hará que las cosas débiles sean fuertes. Una de nuestras hijas, después de tener un bebé, se enfermó de gravedad. Oramos por ella, la bendijimos y la apoyamos lo mejor que pudimos. Esperábamos que recibiera la bendición de ser sanada, pero los días se volvieron meses y los meses años. En cierto momento le dije que quizá tuviera que enfrentar esa aflicción el resto de su vida. Una mañana, recuerdo que saqué una tarjetita y la puse en mi máquina de escribir. Estas son algunas de las palabras que le escribí. El secreto sencillo es este: pon tu confianza en el Señor, da lo mejor de tu parte y déjale el resto a Él. Ella sí confió en Dios, pero su aflicción no desapareció. Sufrió muchos años, pero a su debido tiempo el Señor la bendijo y con el tiempo recuperó la salud. Conociendo a mi hija, creo que aunque nunca hubiera hallado alivio, habría seguido confiando en el Padre Celestial y le hubiera dejado el resto a Él. Aunque hace mucho tiempo que mi madre murió y recibió su recompensa eterna, sus palabras siempre me acompañan. Aún recuerdo el consejo que me dio ese día lejano cuando mi equipo de fútbol americano perdió un partido. Venga lo que venga, disfrútalo. Sé por qué debe existir una oposición en todas las cosas. La adversidad, si se maneja correctamente, puede ser una bendición para nosotros. Podemos aprender a disfrutarla. Al procurar tener sentido del humor, al buscar la perspectiva eterna, al comprender el principio de la compensación y al acercarnos a nuestro Padre Celestial, podremos soportar las dificultades y las pruebas. Y podremos decir, como dijo mi madre: venga lo que venga, disfrútalo. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo han visto, bastante interesante. Así es que ya sabemos, hermanos, cuando uno se embarca en la obra del Señor, definitivamente va a haber muchos desafíos, pero Elder Wilting nos da un sabio consejo. Hay que sonreír, hermanos, la vida es así, hay que disfrutar lo que uno tenga. Él dice que hay que confiar en el Señor y sobre todo, pase lo que venga, hay que disfrutarlo, porque hay una ley de compensación que el Señor siempre nos va a dar, y es de que definitivamente nosotros vamos a tener que perder algunas cosas, pero el Señor
nos va a dar mucho y mucho y mucho más. Vamos a estar con Él en una gloria eterna. Hermanos, el día de hoy hemos aprendido grandes verdades, sobre todo sobre nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio tenemos que honrarlo. Sabemos de que viene el Señor, es su santo sacerdocio, por tanto debemos respetarlo y cuidarlo y protegerlo. Hermanos, debemos arrepentirnos, debemos tener fe para poder entrar en el reposo del Señor. Y sobre todo, hermanos, recordemos de que nuestro Padre Celestial, a pesar de todas las cosas, todas las adversidades que tengamos, Él nos ama. Él nos ama. Yo sé estas cosas, yo testifico esto y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.